Otro ejemplo de ecuación diferencial transformable a exacta. Veamos. En este caso tenemos y seno de x más y' coseno de x igual a 1. Hago la siguiente observación. Muchos estudiantes confunden el término y'. Y y' no es más que la derivada de la función y con respecto a x. En este caso voy a hacer esta observación, la voy a colocar y de una vez debo transformar esta ecuación de manera que me quede en el modelo indicado. ¿Qué indica modelo indicado? M de x, y, diferencial de x, n de x, y, diferencial de y, igual a 0. Veamos los procedimientos. En primer lugar, el 1 que está a la derecha de la ecuación lo paso al lado izquierdo como menos 1. Y' coseno de x lo paso al lado derecho de la ecuación. El coseno de x positivo pasa a negativo. Y y' no es más que, como ya les dije anteriormente, diferencial de y entre diferencial de x. Una vez que he hecho este cambio, ahora el diferencial de x pasa a multiplicar a toda la expresión del lado izquierdo de la ecuación, aquí está indicada, y en el lado derecho de la ecuación, dije el lado izquierdo de la ecuación, y en el lado derecho de la ecuación, solamente nos queda menos coseno de x de y. Ahora, ¿qué nos queda? Simplemente este menos coseno de x de y lo paso al lado izquierdo de la ecuación, lo igualo a 0, y observo que sencillamente con unos álgebra elemental hemos convertido esta ecuación diferencial en la ecuación diferencial del modelo adecuado. Una vez que identifico quién es m, y es seno de x menos 1, quién es n, coseno de x, entonces determinamos las derivadas parciales. La derivada parcial de m con respecto a y es la variable, seno de x es constante, derivo la variable es 1 por seno de x, derivo menos 1, derivada de la constante es 0. Por lo tanto, la derivada de m con respecto a y solamente nos queda seno de x. Si derivo ahora a n con respecto a x, vemos que tengo coseno de x derivado es menos seno de x. Y observo de que las derivadas parciales son diferentes. Por lo tanto, no es una ecuación diferencial exacta. Debemos entonces calcular el factor integrante. El factor integrante que dependa de x o un factor integrante que dependa de y. En este caso vamos a calcular un factor integrante que dependa de x. ¿De qué manera? Bueno, calculamos primero la función h sub x y aplicamos la siguiente ecuación. 1 dividido entre la función n multiplicado por la diferencia entre la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Quién es n? Coseno de x. La derivada parcial de m con respecto a y, seno de x. La derivada parcial de n con respecto a x, menos seno de x. Hay que tomar en cuenta estos valores para aplicarlo en esta ecuación. Y nos queda de esta forma. 1 sobre coseno, ya saben quién es n de x. La derivada parcial de m con respecto a y. La derivada parcial de n con respecto a x. Recuerden el signo negativo, por el otro signo negativo da positivo. Si hago esta suma, nos queda 2 seno de x. Entre coseno de x, nos queda 2 tangente de x. Una vez que tengo h sub x, voy a calcular el factor integrante. Y el factor integrante se calcula mediante la siguiente ecuación. Ya tenemos quién es h sub x. Sustituimos y la integral de tangente de x está en las tablas, lo que se llama integrales inmediatas, nos da logaritmo de secante de x. Aquí aplico la propiedad de logaritmo, nos queda logaritmo secante cuadrado. Elimino o simplifico el exponencial con el logaritmo y simplemente nos queda que el factor integrante es secante cuadrado de x. Ahora, ¿qué debemos hacer? Una vez que tengo el factor integrante, multiplico la ecuación diferencial ordinaria dada por el factor integrante. Pero las voy a colocar aquí para llevar un orden. Esta es la ecuación diferencial y este es el factor integrante. Y ahora sí puedo verificar en esta lámina para hacer las multiplicaciones. Veamos.
el factor integrante multiplicado por y seno de x, aquí lo tenemos expresado. Menos, el factor integrante multiplicado por 1, aquí lo tenemos. Más, aquí está el más, coseno de x, multiplicado por el factor integrante, aquí está el factor integrante, igualado a 0. Hacemos las respectivas multiplicaciones, pues. Veamos. Y utilizamos también trigonometría. ¿Quién es secante cuadrado de x? 1 sobre coseno cuadrado por seno de x. Secante cuadrado de x. Diferencial de x. Coseno de x. Y aquí aplico de nuevo trigonometría. Secante cuadrado de x es 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, simplificamos, vean. Coseno de x, con este cuadrado nos quedaría 1 sobre coseno de x. En este caso, vamos a colocar coseno cuadrado de x, lo vamos a colocar como coseno de x por coseno de x, para que nos quede de esta forma. Seno de x, recuerden, coseno cuadrado lo expresamos como coseno de x por coseno de x. Esta expresión quedó igual, y aquí ya saben por qué quedó este resultado. Ahora, verificamos. 1 sobre coseno ya sabemos que es secante. Y seno sobre coseno es tangente. De manera que nos va a quedar y, 1 sobre coseno es secante, seno sobre coseno es tangente, secante cuadrado queda igual, y 1 sobre coseno de x es secante de x. Tenemos esta nueva ecuación diferencial. Ahora, ¿quién es m? M es toda esta expresión. Ahora, ¿quién es n? N es toda esta expresión. Y volvemos a calcular las derivadas parciales para ver si cumple con la condición de ecuación diferencial exacta. Verificamos. Si derivo toda esta expresión con respecto a y, vean que y es la variable y todo esto es constante. Por lo tanto, solamente nos queda la constante. Toda esto es la constante aquí. Secante cuadrado de x, que indica que si derivo con respecto a y es constante, por lo tanto nos daría 0. Esta derivada parcial de la función m con respecto a y nos queda secante de x por tangente de x. Y aquí ahora vemos, derivamos con respecto a x la función n, y la función n es secante de x. Derivada de la secante también es secante por la tangente. Y observamos entonces que cumple con la condición de ecuación diferencial exacta. Una vez que sabemos eso, entonces sabemos nosotros que debemos aplicar los procedimientos para la ecuación diferencial exacta. Copié nuevamente la ecuación. ¿Por qué? Porque se confunde mucho en la ecuación diferencial original en determinar quién es m y quién es n. Copio la ecuación que ahora sí sé que es exacta. Lo demostré en la lámina anterior. Y aquí es donde debemos tomar en cuenta quién es m y quién es n. Entonces, ya sé que es exacta. Existe una función f de xy igual a la integral de m de x. Y simplemente copio quién es m de x. Vean que la estoy copiando acá. De una vez, como existe una suma algebraica, separé las integrales. ¿Ok? Pero también me doy cuenta, la facilidad de este ejercicio es que la integral de secante de x por tangente de x simplemente nos da secante de x, multiplicado por y que está fuera de la integral. Aquí está. Menos, aquí está. Y la integral de secante cuadrado de x no es más que tangente de x, más la constante de integración que es k, pero recuerden ustedes que k la cambiamos por una función que solamente dependa de y. Por lo tanto nos queda g de y. Una vez que tenemos a la función f de xy, eso lo vamos a derivar con respecto a y. Este resultado lo vamos a derivar con respecto a y. Entonces, vean, una variable y una constante. Derivo la variable 1 y la derivada de secante de x. Repito, esta es la variable y esta es la constante. Solamente nos queda la constante y evitamos problemas. Y la derivada de una variable es 1. Derivada de la tangente, como es con respecto a y, sería 0.
Y la derivada de esta función, que solamente depende de y, es la derivada total. Por lo tanto, coloco g' de y. Una vez que tenemos la derivada parcial, entonces la copio aquí, la voy a igualar a la función n de xy. Pero ¿quién es n de xy? Buscamos la ecuación por allá y observamos que n de xy no es más que secante de x. Ahora, una vez que está igualada, observamos que secante de x y secante de x simplificado, y nos queda que g' de y es igual a 0. Recuerden, simplificamos este señor con este señor. Y integrando ambos lados, nos quedaría que g de y es igual a la constante. Una vez que tengo quién es g de y, voy y sustituyo. Vean, sustituyo. Y nos queda entonces que en esta ecuación que tenemos pendiente, solamente nos faltaba quién era g de y. Y g de y no es más que k. Por eso la copio acá. Ahora, simplemente despejo a quién es y. Y si y despejo acá, observen bien, secante de x, ¿ve? Pasa a dividir a tangente de x y pasa a dividir acá. Vean bien, paso tangente, si quieren observenlo de esta forma, k, más tangente de x, y después secante de x a dividir cada uno. Trigonometría con ellos, ¿ok? Trigonometría con ellos y obtenemos el resultado de esta ecuación diferencial.